Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este foro virtual. Mi nombre es Beatriz Juárez y agradezco a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la invitación que nos hace la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional para presentar las novedades editoriales que la UACM edita, mismas que podrás adquirir a través de nuestra tienda en línea publicaciones.uacm.edu.mx. En esta ocasión, tenemos el gusto de presentar el libro titulado Vivir una vida a medias, Ecatepec, Estado de México, escrito por la doctora Erika Melina Araiza Díaz, quien nos hablará un poco de este interesante texto. Antes de escuchar a la autora, quiero leerles una breve semblanza. Erika Melina Araiza Díaz estudió etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, licenciada y maestra en estudios latinoamericanos y doctora en sociología por la Universidad Sorbona, Nueva París 3, Francia, profesora investigadora en la licenciatura de promoción de la salud de la UACM. Ha impartido cursos en el posgrado de trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus publicaciones se han desarrollado alrededor de la construcción de identidad, desigualdad y graffiti entre adolescentes y jóvenes del municipio de Ecatepec, Estado de México. En la actualidad realiza investigaciones en torno a la idea de agencia y comunidad entre niñas y niños en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Participa en diversos foros sobre infancia, dirige el proyecto Agencia Comunitaria Infantil en la licenciatura de Promoción de la Salud, coordina el proyecto comunitario Chilpayates y el Festival de la Lectura y Escritura Infantil y Juvenil Semilla de Papel en San Lorenzo Tezonco, Ciudad de México. Nos quedamos a escuchar la presentación del libro Vivir una vida a medias, Ecatepec, Estado de México, en voz de su autora, la doctora Erika Araiza. Bienvenidos. Este es el resultado de una investigación de más de 15 años en Ecatepec. En realidad, comencé a hacer diversas investigaciones en Ecatepec desde el nivel licenciatura, después la maestría y después el nivel del doctorado. Y de hecho esta investigación es el resultado del doctorado y es con la que me gradúo en este doctorado en la Universidad de París 3, en la Escuela de Altos Estudios Latinoamericanos. Y bueno, la estructura de este índice presenta pues varios apartados que van denotando y van explicando el contexto. Es una investigación muy al estilo antropológica y sociológica. El primer apartado consiste en mostrar los contextos de la colonia, cómo se conforma y su historia. Y los siguientes ya hablan sobre la vida de los jóvenes en esta colonia. ¿De qué trata? ¿Cuál es mi pregunta o qué buscaba yo con esta investigación? Con esta investigación yo buscaba entender cómo es que los jóvenes de esta colonia, Miguel Hidalgo, en Ecatepec, alcanzan la movilidad social o el ascenso social. Yo me preguntaba cómo es que a partir de una familia donde los hijos, teniendo la misma infraestructura familiar, la misma casa, los mismos papás, los mismos amigos, iban a la misma escuela, cómo aparentemente teniendo todo los hijos de una misma familia, es que algunos alcanzaban el ascenso social o la movilidad social y otros no. De eso trata, de eso versa esta investigación. Y bueno, una parte que me interesa mucho abordar en esta explicación es parte de la introducción que habla de la metodología del retorno. La metodología del retorno es la metodología que yo utilizo para acercarme y para realizar esta investigación. Un poco los antecedentes de esta metodología del retorno tienen que ver
Como yo les había dicho, había iniciado una investigación desde la licenciatura, la maestría en Ecatepec, entonces tenía contacto con gente, no tanto de la Miguel Hidalgo, más bien de otras colonias cercanas a la Miguel Hidalgo, y desde ahí había yo realizado otras investigaciones como, por ejemplo, la educación y el trabajo. Cómo es que el trabajo infantil influye en el desarrollo de la educación escolarizada de niñas y niños empacadores. Esa fue una primera investigación que hice y fue entre los empacadores del centro comercial Plaza Aragón, que está en Ecatepec. La siguiente investigación fue sobre la representación social que tienen los adolescentes sobre su propio trabajo, y esta fue en una colonia muy cercana a la Miguel Hidalgo. Eh, bueno, mi intención era continuar con esta investigación desde la representación del trabajo infantil y adolescente en esta colonia, que se llama Francisco Jalostop, pero pues bueno, en esa época yo había hecho ya un año de trabajo de campo en la secundaria de esta colonia y había comenzado a escribir algunos capítulos, referencias, etcétera. Y bueno, pues un día, estando en mi casa, en mi departamento, eh, estaba organizando el material, fotografías, cámaras, archivos, eh, los textos que ya tenía escritos, y los guardé en diferentes dispositivos. Bueno, para esa época, que eran como el año 2000 más o menos, creo. Lo guardé en un disco duro, en memorias, en CDs, y salí de mi departamento, y a mi regreso después de un día, lo asaltaron y bueno, pues se robaron todo el material y me dejaron sin nada, porque se llevaron las cámaras, los videos, se llevaron todo. Entonces, bueno, pues eso hizo que me replanteara la investigación, porque pues la sugerencia de mis directores era que, pues, que retomara algo y que hablara justo de la experiencia. Pero no me sentí ya a gusto, estaba como muy molesta, y entonces lo que hice fue replantearme la idea de ir a la colonia Miguel Hidalgo. ¿Y, y por qué digo replantearme la idea? Porque yo viví en esta colonia, yo viví mi infancia y mi adolescencia en la colonia Miguel Hidalgo. Entonces, para un antropólogo, para un sociólogo, sobre todo para un antropólogo, se hace muy difícil regresar o hacer antropología, sociología desde el propio espacio en el que uno ha vivido. Entonces yo me planteaba cómo hacer antropología, cómo hacer sociología, cómo hacer una investigación desde una mirada que no fuera la mía, la autobiografía. No quería. Bueno, y entonces lo que hice fue eh, pues diseñar una metodología que le llamé metodología del retorno. Es una metodología que trata de abordar. Me era muy difícil pensar como antropóloga, no abordar mi vida, y al mismo tiempo no quería hablar de ella, no quería que el relato se convirtiera en una autobiografía. Entonces, pues bueno, la idea era durante este trabajo no seguir por ejemplo, a Marc Augé, este gran etnólogo que habla que habla de la alteridad de la gente. No me interesaba hablar de la alteridad de mis vecinos, por ejemplo, ¿no? Eh, y pensaba yo en otros autores como Malinowski. Tampoco quería valerme de mi diario para poder hacer esta investigación solamente. Eh, y tampoco quería hacer como hizo Nickel Barley, eh, hablando sobre una antropología de la inocencia, ¿no? De un antropólogo inocente. Más bien mi interés estaba más apegado a comprender a mis pares, es decir, a mis vecinos, eh, entender
la vida cotidiana de estas personas. Y entonces mi forma de abordarlo coincidía más con la de los antropólogos indígenas, como Velázquez, como Celestino. Eh, entonces, bueno, yo lo que quería era eso, comprender más desde una mirada eh, como alguien que transitó por la misma colonia y probablemente transitó por espacios y vivencias parecidas a las que estaban viviendo los jóvenes y las jóvenes, las chicas y chicos de ese entonces. Eh, entonces, bueno, la idea era regresar a mis propias vivencias, recorrer esos caminos por los que yo había transitado en esta colonia, en la Miguel Hidalgo, y pensar e imaginar cómo lo estaban viviendo en ese momento las chicas y los chicos. Entonces, para eso, lo que hice fue regresar a la colonia. Y bueno, cuando regreso a la colonia me doy cuenta que en realidad no la conocía, que había vivido en ella mi infancia y mi adolescencia, pero por las formas de educar de mi familia, sobre todo de mi papá, pues yo no había tenido el permiso y no había tenido la experiencia realmente de conocer a la colonia en la que yo vivía. Y luego, pues muy joven me fui de ahí, entonces prácticamente cuando regreso me doy cuenta que no la conozco. Regreso muchos años después, porque ahí todavía quedaban algunos familiares. Entonces, bueno, al regresar a esta colonia, eh, pues comienzo a pensar cómo voy a hacer para conocer a todas estas personas que tal vez ya no se acuerdan de mí porque pues en realidad no paseé, no estuve mucho tiempo, no conocía las calles y la colonia había cambiado completamente. Entonces, de las primeras cosas que hice en esta metodología del retorno fue pensar qué había vivido yo ahí, cómo había vivido, qué espacios me eran significativos. Y al regresar a esta colonia, después de esta experiencia de la pérdida de mis documentos y de la experiencia también de la pérdida de mi padre, estando en el extranjero, en este caso estudiando en París, en Francia, pues me llenó de nostalgia. Entonces decido por completo regresar a la Ciudad de México y retomar pues aquí las vivencias que había tenido y buscar esta metodología del retorno. Entonces, cuando me encuentro ya en esta colonia otra vez, después de muchos años, pensando en que debía buscar estos espacios que tenía en mi memoria de niña y adolescente, comienzo a recorrer las calles y me doy cuenta que no es la colonia que en la que yo había vivido, era una colonia pues más moderna, que ya contenía todos los servicios, pero que también estaba llena de grafitis. Y había grafitis y había murales por todos lados. Y eso llamó poderosamente mi atención. En ese momento yo no tenía con claridad qué iba a investigar, porque había perdido todo pues al perder toda la otra información, quise iniciar de cero con algo nuevo, digamos, con una temática nueva, pero siempre relacionada con los jóvenes y los niños. Entonces, al ver esta colonia llena de grafitis, al caminarla, quedo impactada y entonces me pregunto, ¿quiénes son estos jóvenes? Porque la idea era también esto que les decía, regresar a mi propio camino y de a partir de mis vivencias transcurrir ahora esta colonia. Y entonces me pregunto, ¿quiénes son estos jóvenes? Había grafitis que en su momento yo no lo sabía, pero después lo aprendí por ellos y ellas. Y había grafitis legales e ilegales y había murales. Entonces, al recorrer esta colonia, yo lo primero que hice fue, como todos los antropólogos tradicionales, buscar un portero, ¿no? O como se dice en la jerga de la antropología, buscar un portero para que tuviera yo contacto, para que me pudiera introducir a la colonia.
Y pues busqué al médico, pero pues la sorpresa es que esta no es una comunidad indígena o campesina donde los espacios son o las redes sociales son más pequeñas em, y entonces al buscar al médico del lugar, pues no me encuentro con un médico, me encuentro con varios médicos y me encuentro con que pues ellos no conocen a toda la población, a pesar de que la colonia Miguel Hidalgo es una colonia pequeña, no me encuentro con toda no me encuentro con un médico que me puede dar acceso a toda la población y presentar. ¿No? Y después busco al sacerdote de las dos iglesias que hay ahí, eh, y me presento con él y bueno, también pues que me doy cuenta que tampoco es la puerta a toda la sociedad de la Miguel Hidalgo. Entonces, después de estas búsquedas, recordé este paseo por las calles de la Miguel Hidalgo y entonces lo que hice fue tocar cada una de las casas donde había un graffiti, pero sobre todo donde había un mural. Y entonces, al tocar cada una de estas casas, yo le preguntaba a la gente cómo había sido la historia de este mural. Y fueron gratas sorpresas porque la gente reaccionó a mí. Claro que desde el principio me di cuenta que tenía que presentarme como alguien que había vivido en la colonia Miguel Hidalgo y que regresaba a hacer esta investigación, porque si no la gente, pues, ¿y quién es esta mujer, no? Y entonces cuando comencé a contar que yo había vivido ahí, pues la recepción fue completamente diferente. Y entonces la gente comenzaba a contarme, este mural lo hizo tal chico, es un grafitero y yo le pedí que lo hiciera, lo que tú ves ahí, aunque lo pintó el chico, son imágenes que yo le pedí que tuviera. Y esto me llamó poderosamente la atención porque pues hasta ese momento yo tenía una idea como del graffiti como algo que transgredía, ¿no? Que llegaban y pintaban la pared de alguien de manera ilegal y se iban. Y la sorpresa era que no, que la gente convivía con estos chicos grafiteros. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención y decidí hacer un mapeo. Entonces conseguí en INEGI el mapa de la colonia Miguel Hidalgo y para mi coincidencia o para mi fortuna más bien, resulta eh, la colonia de la Miguel Hidalgo eh, pertenece a los AGEPS, es decir, INEGI hace cataloga o cuando hace sus censos lo hace a través de manzanas, de calles, ¿no? Entonces toma una muestra a partir de las manzanas o de las calles. Y entonces resulta que justamente el tamaño de la colonia Miguel Hidalgo correspondía al estudio del INEGI. Entonces, para mí eso fue fabuloso porque tenía exactamente el número de manzanas y de calles dentro de las estadísticas que INEGI ya manejaba, dentro de los AGEPS. Entonces, eh, pedí los mapas y a partir de ahí comencé a trazar cada una de las casas por manzana, el graffiti o el mural, el nombre de quien me respondía. Y bueno, entonces lo que hice fue como se diría coloquialmente, peinar, ir de calle por calle, casa por casa y preguntar sobre estos grafitis ilegales o estos murales. Y en esta búsqueda me encuentro con una chica que me dice, estos grafitis los hace, o no, bueno, parte de esos grafitis los hace mi novio, él es grafitero. Y bueno, a partir de aquí fue la entrada al mundo de los jóvenes. A partir de aquí, esta chica, junto con su novio, me abren la puerta por completo al mundo de los jóvenes en la Miguel Hidalgo. Y es ahí donde después voy a conocer a Show y
y al motor. Y ellos en su momento son los dos grandes grafiteros de esta colonia, y entonces me van a llevar a conocer cada uno de los grafitis, de los murales, me van a explicar su historia y de hecho de ahí surgió un artículo que se llama el grafítico, las calles de la Miguel Hidalgo como un museo. ¿Por qué es esto lo que hicieron estos chicos? Me llevaron por cada una de estas calles mostrándome al estilo de un museo, pero a mí me pareció mucho más rico porque me mostraban me contaban las vivencias, cómo había sido creado, quién había participado, cuánto tiempo les llevó, qué significaba cada uno de ellos. Entonces, bueno, para mí, pues era un mundo, imagínense, ¿no? De la mano de ellos. Era fantástico estar con ellos. Entonces, pues eso era un museo interactivo, humano, lleno de vivencias, y que ellos decían, mi propósito es hacer de las calles de la Miguel Hidalgo un museo. Recordando a Motor, decía, yo quiero que cuando llegue un señor a la Miguel Hidalgo y viene cansado de trabajar y harto, entre a la colonia, que es una colonia con las condiciones que les he contado, eh, con muchas carencias. Cuando vea este mural, él puede imaginar otros espacios, pueda sentirse confortable y pueda llegar contento a su casa. Entonces, bueno, pues esta metodología del retorno me llevó a caminar las calles con los chicos, las chicas. Eh, Recurrí también a algunos parientes lejanos o vecinos que ya no me recordaban. Y a partir de ellos también logré entrar a otros espacios, como por ejemplo el comercio informal, que también fue un mundo de grandes aprendizajes, y este fue sobre todo guiado por la mano de las mujeres en este espacio, de mujeres trabajadoras, de madres solteras, de madres que entrevisté que eran policías, por ejemplo, que también ellas me mostraban pues todo el mundo, eh, por un lado delincuencial que se vive no nada más en la Miguel Hidalgo, también en Ecatepec, pero también me mostró las debilidades y cómo los chicos y las chicas, sobre todo los jóvenes, se vuelven los chivos expiatorios de la sociedad. Eh, Entré al mundo de la escuela, por ejemplo, a pesar de que yo había vivido en esa colonia, pues no había yo estudiado en las escuelas que estaban aquí. Entonces, una, porque, o sea, una causa es porque para la época en la que yo estaba no había escuelas primarias ni secundarias dentro de la colonia. Y, y la otra porque pues a mis papás no les parecía que tuvieran como los niveles adecuados de, de grados escolares, no sé cómo explicarlo, que no tenía, o sea, las escuelas tan cercanas a mi colonia no tenía la infraestructura necesaria como para asistir a esta escuela y tomar clases pues de una forma más complementaria. Entonces, bueno, pues yo tomé clases en colonias más lejanas a la mía y eso hacía que yo tomara distancia también de mi propia colonia, de mis propios vecinos. Entonces, eh, esta metodología del retorno, si ustedes observan, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el regreso a conocer una colonia en la que yo viví, en la que formé parte, en la que tuve amigos, tuve amigas, sin embargo no la conocía y no viví mucho tiempo en ella. Entonces, todas estas personas me abrieron la puerta a esta colonia para poder reconocerla. Y al paso del tiempo, después de caminar muchísimas horas, caminar y recaminar la colonia, las calles,
Me volví tan presente en la colonia, ya todo el mundo me ubicaba ahora sí, ¿no? Era, claro que para ellos yo era más bien como una especie de trabajadora social o como de psicóloga. Por más que yo explicaba que estaba haciendo un trabajo desde la antropología, siempre me remitían a una especie como de psicóloga, ¿no? Como bueno, pues esta profesional es la que nos pregunta, pero también es la que nos escucha, porque pasaba horas y horas. Esta metodología del retorno tiene mucho que ver también con muchas horas de diálogo, de escucha, de mucha escucha atenta, reflexiva, en la que siempre había una, una reflexión a partir de lo que ellos me contaban en ese momento. Estos diálogos, estas pláticas, por supuesto que pasaron por muchísimas tonalidades, desde las más íntimas, que algunas de ellas soy incapaz de contar en esta investigación porque se volvieron demasiado íntimas, porque algunos de ellos me pidieron que no las contara. Entonces, y por otras vivencias, pues más de la vida pública, de las comunidades, de cómo se relacionan entre ellos en los espacios de trabajo, laborales, de convivencia en las calles. Eh, entonces, bueno, después de caminar tantas horas y escuchar y observar, me volví un personaje ya cotidiano para la colonia, me volví alguien al que reconocían como, como yo creo que es esta investigación. Soy parte de esta colonia, me reconozco como parte de ella, sin embargo, sin embargo no soy completamente de ahí porque me fui y ya viví otras cosas. Pero no puedo no puedo negar que una parte de mí pues se forma parte de Catepec y de esta colonia en particular. Entonces, eh, pues bueno, la metodología del retorno tiene que ver también con eso, con una escucha atenta, con caminar, con hablar con la gente, con vivir con ellos en los espacios por momentos difíciles, otros alegres. Estuve en fiestas de 15 años, en bautizos, en primeras comuniones, estuve en otras fiestas que hacen los chicos al final del año, justo cuando se festeja el Día de la Virgen de Guadalupe. Hay un grupo de ellos que se llaman los fármacos, y estos chicos, que bueno, en su momento ya no eran tan chicos, pero este es un grupo de chicos que se conformó eh, pues más o menos ahí como por los años 80 más o menos, y continuó el proceso, o sea, no se desintegró esta banda, y entonces se transformaron y después ellos eh, cada año hasta la actualidad celebran, festejan su banda o bueno, la organización de la banda. eh, el Día de la Virgen de Guadalupe. Y entonces ellos hacen una fiesta muy grande en las calles de la Miguel Hidalgo, y lo que hacen es llevar grupos de música, sonideros, y hacer fiesta. Entonces estuve también en esas fiestas, estuve en otros espacios de impulso a la creatividad y a la cultura y al goce de los jóvenes. Este espacio, por ejemplo, era organizado por el Gallo, ¿no? Y él lo que hacía era la fiesta de la cultura, cerraba dos o tres calles también, y entonces invitaba a toda la gente, en particular a los jóvenes, a hacer un tianguis o un festival por un día de la cultura. Y entonces los chicos, es que son experiencias maravillosas, los chicos
llevan sus bicicletas modificadas, por ejemplo. Y entonces hay una exposición de bicicletas modificadas. Otros llevan pinturas y hay una exposición, un espacio para ver eso. Había otro espacio para escuchar a los jóvenes que tenían grupos musicales. Había madres de familia que bordaban y tejían carpetas y también las presentaban ahí, otros con alimentos, y bueno, era una fiesta, ¿no? de la participación. Y esta organización se daba gracias a que había o hay una colaboración. Como es, por ejemplo, había una exposición de boxeo y la llevaban el ring, lo ponía la delegación, pero los profesores o los entrenadores eran gente de la colonia Miguel Hidalgo que estaba ahí en ese momento para organizar una competencia. Por ejemplo, había presentación para los niños también y estaba el payaso Mantecón. Y el payaso Mantecón que en ese entonces me decían la gente de ahí que era muy conocido, muy famoso en la televisión, les daba una función gratis a las niñas y los niños. Y bueno, así había diferentes colaboraciones, otros ponían agua y bueno, era un espacio realmente donde los jóvenes podían encontrarse. Sobre todo los jóvenes de la colonia Miguel Hidalgo, eh, quienes llegaban ahí, esos eran los jóvenes que ya no estaban estudiando, por ejemplo, entonces, pero que tenían otras actividades y que eran creativos y estaban haciendo otras cosas como los grafiteros, por ejemplo. Bueno, entonces esta metodología del retorno consistía en eso, en caminar, en andar, en vivir, en estar, en platicar, en escuchar, en reflexionar junto con ellos, en hacerles preguntas y esas preguntas les provocaban a su vez una reflexión sobre sus propios procesos de vida. Y de esto yo no me di cuenta hasta el final, por supuesto, cuando en realidad eh, al final de esta investigación, yo me doy cuenta con una claridad tremenda que aquellos que comenzaron siendo informantes, en realidad después se convirtieron en grandes amigos que lo siguen siendo hasta ahora, con los que me sigo comunicando, con los que sigo interactuando. Y ellos me decían en algunas de las sesiones, casi al final de esta investigación, que las preguntas que yo les hacía los hacía reflexionar, los hacía pensar sobre sus propios procesos de vida. Y, y eso forma parte de esta metodología del retorno, que fui descubriendo también, que la fui haciendo, la fui armando, digamos, de manera intuitiva, pero de manera intuitiva gracias a la experiencia que yo tuve como adolescente, como joven que vivió en esa colonia. Eh, entonces, bueno, pues eso es parte de la metodología del retorno. ¿Cómo hacer para hablar de, de, de un tránsito de mi vida sin hablar de él, sin que yo me vuelva el centro de esa investigación? Ese fue el reto en la metodología del retorno. Bueno, entonces, una parte también que me gustaría hablar es la metodología en términos generales que se siguió para la tesis, o para la investigación, pero desde la mirada ya más científica, más desde la sociología en este caso. Yo tenía testimonios de la gente que vivía en este entonces en la Miguel Hidalgo. Hice entrevistas abiertas, la mayoría de ellas son todas entrevistas abiertas, es decir, yo iniciaba con una pregunta que tenía que ver con algo que estaba sucediendo en ese momento y la gente pues comenzaba a hablar y hablar y hablar
y yo lo que hacía era seguir un poco el ritmo de lo que ellos querían contar. Em, entonces estas entrevistas eh, eran de 10 minutos, de media hora, de 2 horas, de 3 horas. Algunas pudieron ser grabadas, otras no. Algunas no porque ellos no querían y ellas, otras porque no llevaba el material, a veces se me acababa la pila o no llevaba la grabadora. Bueno, fue muchísimo el trabajo que se realizó así. Sin embargo, pude grabar más de 200 entrevistas. Ya para la investigación no utilizo las 200, utilizo alrededor de 100, eh, porque el trabajo de transcribir pues es muchísimo también. Entonces, hago entrevistas abiertas, cerradas, muy pocas las hago y esas las hago sobre todo en el espacio de las escuelas, en este caso de una escuela secundaria. Entonces, son estas las entrevistas. Y aquí hay mucho material. Sin embargo, también necesitaba yo la mirada externa de los que estaban fuera de la Miguel Hidalgo. De alguna manera yo estaba como en medio, ¿no? Afuera y adentro. Pero necesitaba, ¿qué pensaban? Necesitaba saber qué pensaban los que estaban en otra colonia. Y entonces, para eso recurrí también a entrevistas con estas otras personas, pero aquí ya se vuelve muy poderosa todas las redes virtuales. Y entonces hice uso, por ejemplo, del Facebook, eh, porque hay grupos de denuncia ciudadana Ecatepec, por ejemplo, denuncia ciudadana Miguel Hidalgo o estos espacios. Y entonces, pues bueno, fue muy rico también ahí ver cómo se vivía Ecatepec en términos generales, la Miguel Hidalgo, pero también cómo la veía. Eso era interesante. ¿Y qué decían y qué pensaban la propia gente de su colonia? Y bueno, esta fue el acceso también a ver todo un mundo de violencia y sobre todo de violencia, ¿no? Porque denuncia ciudadana, pues es un espacio que está lleno justamente de eso, de denuncias, y son denuncias pues llenas de violencia de lo que pasa en Ecatepec. No es un secreto que Ecatepec es una de las periferias más pobladas de América Latina. Es la segunda en México, antes está Iztapalapa. En ese entonces tenía Iztapalapa 1.800.000 personas y Ecatepec 1.600.000. Ahorita ambas están por los 2 millones. Entonces, pues son espacios densamente poblados y que tienen toda una historia detrás también de migración y eso lo hace también un componente ahí diferente. Ecatepec además es un espacio que en los años 60 tenía un auge, 40, 60 tenía un auge industrial enorme. Entonces, también eso le da características diferentes y hace que haya una migración de alguna manera calificada a estos espacios porque había que pues trabajar en las empresas que eran empresas de acero, por ejemplo. Entonces, bueno, toda la constitución de Catepec y su historia pasa por una experiencia de las violencias también. Entonces, este espacio de Facebook también me permitía ver esta otra cara, esta moneda de la gente, de cómo lo vivía y cómo se sentía en Ecatepec. Otro espacio en la red también que me permitió asomarme de otra manera al mundo de los jóvenes fue el YouTube, porque pues ahí encontré videos que eran directamente hechos realizados en la colonia Miguel Hidalgo por las jóvenes y había muchos videos de chicas peleándose
dentro de las instalaciones de la escuela y ver cómo también sucedía como todo este espacio de interacción y de relación entre las chicas y los chicos. Esto que, bueno, en algún momento le llamaban bullying, ¿no? Eh, pero también había videos de las familias donde mostraban los 15 años y la fiesta y todo su esplendor. Había videos de las salidas de las escuelas primarias, de las secundarias. em, Había videos de asaltos. Bueno, me permitió el YouTube y el Facebook entrar a todo este mundo que de otra manera no hubiera tenido acceso porque hoy habían pasado, o bueno, pues era imposible que yo estuviera también en todas las vivencias de, de- de esta sociedad. Em, otras fuentes que utilicé fueron, recurrí, bueno, busqué mucha bibliografía sobre Catepec y para mi sorpresa me encontré con que no había mucha. Ni siquiera en época prehispánica hay tantos estudios o investigaciones en el municipio de Catepec, a pesar de lo importante que puede ser este municipio a nivel de población, de zona industrial, de paso para de entrada para la Ciudad de México, ¿no? Eso me llamó poderosamente la atención, que había muy poca investigación en todos los niveles. Incluso en época prehispánica, tampoco encontré por ahí algunos del señorío de Doña Elena, ¿no? Pero en realidad no había tantos. Em, bueno, toda esta parte también recurrí a, a las delegaciones, o más bien cómo llamarle, a las autoridades en el municipio de Catepec para ver si ellos también tenían información o archivos más allá de los informes que se dan sobre las actividades económicas y políticas del municipio de Catepec. Eh, bueno, recurrí también a producciones filmográficas y notas periodísticas. Bueno, y de ese había, sobre todo de las notas periodísticas, había un mundo de información sobre Catepec que otra vez estaba relacionado con el mundo de la violencia y de la delincuencia, sobre todo, unas más sobre la industria, pero en general las notas periodísticas tenían que ver con esta parte de violenta. Y otra también que me llamaba la atención, no en las notas periodísticas, pero sí en los anuncios de internet. eh, Cuando yo ponía Colonia Miguel Hidalgo en Ecatepec, los anuncios que aparecían eran sobre las empresas que hay al interior de la colonia Miguel Hidalgo. Y es que es una colonia que está llena, como las colonias de Ecatepec, que está llena de empresas familiares, de micro y de macro, micro y medianas empresas. Entonces había muchísimos anuncios de productores de pañales, de bebés desechables, de cubetas, de árboles de Navidad, de tostadas, bueno, que demostraba un poco la actividad económica que era reforzada por la información que daba INEGI en la colonia Miguel Hidalgo. Em, Recurrí también ay, a mapas, como les decía, de INEGI, pero también recurrí a mapas de Google Maps, porque esos me permitían también, por ejemplo, rastrear todos los grafitis y todos los murales en la colonia Miguel Hidalgo. Y también me permitió tener acceso, aunque lo hice de manera física,
La colonia Miguel Hidalgo, una de sus periferias, está marcada o está dada por el canal de Aguas Negras, y es un canal que hasta el momento sigue al aire libre, y entonces es esta franja de Catepec, perdón, de la colonia Miguel Hidalgo, pues es una franja, es un espacio que va a ser muy, muy importante en la conformación identitaria de la colonia. A invitarlos a hacer la lectura de Vivir una vida a medias en el municipio de Catepec, Estado de México, que trata sobre la movilidad, el ascenso social entre jóvenes eh, a partir de sus contextos. Hay un mundo por describir, entender cuáles son las causas y las circunstancias que hacen que uno de estos jóvenes alcance o no alcance la movilidad social. Eh, son muchos los factores y cada uno de ellos está plasmado en esta investigación. Entonces, pues los invito a leerla para descubrir cuáles son.